El siguiente video es una historia ficticia, sobre criaturas ficticias en un mundo ficticio. Si te es difícil separar la realidad de la ficción, tal vez este video no sea para ti. La comunidad Fluffy repudia totalmente el maltrato a cualquier ser viviente real, pero apoyamos la total erradicación de la plaga Fluffy. Fluffy Historias. Hola gente bonita de YouTube, les traigo una buena noticia. ¡Felicidades! La opción ganadora fue la B. Bueno, ok. Me tardé 2 días más de lo que dije, ¿ok? Pero creo que el resultado lo vale. Así que hagamos de cuenta de que nada malo pasó y que no me ha retrasado, ¿ok? Pero vean el lado positivo. Eso significa que tendrán que esperar menos tiempo para el siguiente video. Así que, sin más dilación, comencemos. Un agradecimiento especial a todos aquellos que aún le tienen fe a este pequeño y humilde canal de YouTube. En especial a mis mecenas en Patreon, Blair, Edson Manuel Ortiz Martínez, Chismic, Fox, Amonra del Amor, Vicarias y a mi heroico y único miembro del canal, Noael Aldair, quienes con su apoyo me motivan a crear más y mejor contenido. Muchísimas gracias. Hoy les presentamos Los problemas de Popsicle. Historia escrita por Chungus Maibungus. Popsicle estaba asustada. No sabía dónde estaba, ni qué estaba pasando, pero de algo estaba segura. Sabía que se llamaba Popsicle. Se llamaba así porque tenía el pelaje azul hielo y la melena verde azulado. Sabía que era un Fluffy, pero salvo ese detalle, no sabía nada más, excepto que tenía miedo. Azul. Lo que sea que viniera después. Asustado. Avanzó de puntillas, perdida en la oscuridad, mientras se armaba de valor para hablar. ¿Hola? Gimoteó. Hola, Popsy. Una voz cruel la llamó desde las sombras que la rodeaban. Popsicle giró frenéticamente, intentando mirar en todas las direcciones a la vez, para aislar la fuente del ruido, pero fue en vano. Aquella voz venía de todas partes a la vez. Chilló asustada. Vamos, sé que te acuerdas de mí, ¿verdad, Popsy? Popsy comenzó a temblar. Ella sí reconocía la voz, pero no podía identificarla. Déjame ayudarte a recordar. Dijo la voz, que al parecer le había leído la mente. De repente el suelo cedió bajo Popsicle, y ésta se sintió caer en picado por los aires. Aterrizó con un golpe violento, y se encontró flotando dentro de una enorme bañera blanca, llena hasta el borde de... ¡Guaguas! Gritó agitándose y sacudiéndose, mientras intentaba escapar desesperadamente, pero por mucho que pataleaba y luchaba, parecía que el borde de la bañera se alejaba cada vez más. Siempre me ha gustado este juego. Dijo la voz. Popsicle levantó la vista y vio una enorme mano con los dedos en forma de garra, que se extendían hacia los grifos cromados de la bañera. Los giró, y de repente comenzaron a soltar más agua. La bañera ya estaba llena, pero no importaba. El agua seguía saliendo, y entonces, como si no pudiera ser peor, empezó a burbujear. ¡Aguas calientes! ¡Tiene quemaditas! Popsicle chilló, sintiendo que su cuerpo comenzaba a cocinarse en el agua hirviendo. ¿No te encanta este juego, Popsy? Ahora puedes jugar a hacer la sopa. No quiero hacer sopa. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuden a Popsicle! Gritó. De repente, sintió que algo le agarraba una de sus pezuñas traseras desde debajo del agua y la jaló violentamente hacia abajo. Volvió a caer durante lo que pareció una eternidad, pero tampoco lo suficiente, pues aterrizó de repente con un golpe sordo contra una superficie plana. Parpadeó y abrió los ojos. Su pelaje se mantenía milagrosamente seco y vio que estaba tumbada sobre un gran trozo de madera.
Entonces oyó el sonido. Un horrible zumbido. Popsicle giró la cabeza, echando un vistazo detrás de sí, y vio que el trozo de madera terminaba en la boca de una trituradora de papel, que se había abierto para revelar una masa de dientes metálicos brillantes que crujían y desgarraban. ¡No! Por favor, no lastime a Popsicle. Señor dictador, Popsicle es buen Fluffy. Intentó arrastrarse para alejarse de la rugiente máquina que tenía detrás. Pero entonces, de repente, sintió que la madera se inclinaba, levantándose por el lado al que ella miraba, dejando su cabeza más alta que su trasero. Y entonces empezó a deslizarse. Gritó, con lágrimas brotando de sus ojos, mientras sus torpes pezuñas arañaban la superficie lisa y pulida de la tabla de madera. Popsicle no quiere ser triturada. Por favor, ayuda. Ayuden a Popsicle. Este era mi juego favorito. La voz susurraba a su alrededor. Esconde las pruebas. ¿No es divertido, Popsy? Tú eres la prueba. Tengo que destrozarte antes de que me encuentren los federales. No es divertido. No quiere ser evidencia. Popsicle chilló más fuerte que el rugido de la trituradora, que se hacía más fuerte a medida que se acercaba más y más a sus terribles y desgarradoras mandíbulas. De repente, la madera se inclinó verticalmente hacia arriba, y Popsicle sintió que caía de nuevo, esperando aterrizar en la trituradora. Pero no fue así. Aterrizó con otro golpe sordo en el frío suelo de cemento. Se levantó, con el cuerpo cansado por el pánico y el esfuerzo. Pero esto aún no había terminado. De repente, de la oscuridad que la rodeaba, un dardo silbó en el aire y se enterró a pocos centímetros de la pezuña delantera izquierda de Popsicle. Maldita sea, fallé. Popsicle se dio cuenta entonces de que la voz le apuntaba a ella. ¡Ayuda! ¡Ayuden a Popsicle! Chilló de nuevo, mientras intentaba huir, pero se dio cuenta de que no podía moverse de su sitio. Por mucho que corriera, por mucho que sus pequeñas pezuñas golpearan el duro cemento, no podía moverse en absoluto. Quédate quieta, rato de mierda. Gruñó la voz. Popsicle hizo caso omiso y corrió aún más fuerte, pero seguía sin moverse en absoluto. Otro dardo silbó en el aire, rozando la cara de Popsicle antes de estrellarse de nuevo contra el suelo. Casi te doy, Popsy. Casi te doy. ¡No! ¡Por favor! ¡No más! ¡No más dolorcitos para Popsicle! ¡Por favor! Otro dardo. Este se hició a través del pelaje de la espalda de Popsicle, apenas sin tocar su piel. Otro dardo. Este se clavó bajo el vientre de Popsicle, y las aletas de plástico de la parte trasera le rozaron al pasar. Otro dardo. Este dio en el blanco. La brillante punta metálica se incrustó en su costado, provocando un dolor muy familiar en todo el cuerpo de Popsicle. Sí, carajo, en el blanco. ¡Awis! ¡Awis! ¡Popsicle tiene awis! ¡Por favor! ¡No más! ¡No más awis! De repente, la mano en forma de garra surgió de la oscuridad, brotando como una serpiente agarrando a Popsicle por el pelaje de su espalda, levantándola dolorosamente en el aire. Maldito imbécil. ¿Aún no lo entiendes? Nunca me abandonarás, Popsy. Nunca podrás escapar de mí. Popsicle supo de repente a quién pertenecía esa voz, y al darse cuenta, un feo, lleno de cicatrices y espantoso rostro, se cernió sobre ella, mirándola con ojos rojos y enormes. Sonrió, mostrando una boca llena de dientes afilados y dentados. Le faltaban algunos, y una lengua bífida que se deslizaba alrededor de sus labios. Era su último dueño, el hombre que hizo que cada día de su vida fuera peor que el anterior, con constantes nuevos juegos. Pero esto no era posible. Le habían quitado a Popsicle. Su amable vecino le había ayudado a escapar. Luego le había llevado a un centro de rescate. Y luego se la había llevado a una casa nueva con una amable familia. ¿Cómo había vuelto? Porque nunca me iré, Popsy. Le susurró. No importa a dónde vayas, no importa lo lejos que huyas.
Siempre estaré aquí, escondido dentro de tu mente. Nunca te librarás de mí, Popsy. ¡Nunca! ¿Popsicle? ¡Popsy! ¡Pops! Popsicle se despertó de repente sobresaltada, con los ojos muy abiertos y fijos, el pelaje empapado de lágrimas y sudor, y el trasero incómodamente húmedo, lo que informaba, una vez más, que había mojado la cama. Miró a su alrededor aterrorizada, hasta que vio las caras de su nueva mamá y su nuevo papá mirándola. ¡Mami! ¡Papi! Gritó levantando los brazos para abrazarla. Mamá se agachó y la cogió en brazos, acercándola y meciéndola suavemente, mientras lloraba en su hombro. ¡Posible! Sollozó Popsicle. Antiguo papi estaba aquí. Dijo que Popsicle nunca estaría segura y que siempre encontraría a Popsicle y... Está bien, cariño. Mamá le arrulló, acariciando la melena verde azulada de Popsicle, mientras el aterrorizado Fluffy temblaba y gemía. Traeré otra funda limpia, ¿ok? Dijo papá, cogiendo la almohada de Popsicle y sacándola del dormitorio. Su cama era solo una almohada del sofá con una manta, pero era más que suficiente para que Popsicle fuera feliz. Desgraciadamente, sus accidentes eran una de las razones por las que solo utilizaban almohadas baratas y fáciles de cambiar. Papá tiró la almohada empapada de orina de Popsicle al fregadero de la cocina y la llenó de agua fría para dejarla en remojo toda la noche. Luego fue al salón a coger una almohada nueva para ella. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, vio a mamá en la puerta, todavía con Popsicle en brazos. Vuelve a dormirte. Yo le esperaré despierto un rato. Dijo mamá, todavía meciendo suavemente a Popsicle, mientras ella sollozaba y gemía en silencio. Papá asintió y volvió a poner la almohada en el sofá, mientras mamá cargaba a Popsicle y se sentaba. Papá se marchó para volver a dormir, mientras mamá seguía arrullando y acariciando el tembloroso cuerpo de Popsicle. Su vida juntos no había sido fácil. Mamá y papá no podían tener hijos, así que, por recomendación del médico, se habían comprado un Fluffy Pony. Como nos explicó el médico, a veces no se diferenciaban funcionalmente de los niños. Hablaban igual, se comportaban igual, había que disciplinarlos igual. Incluso se los recomendaban a las parejas que planeaban tener hijos, para que practicaran primero con ellos. Así que los dos decidieron tener un Fluffy Pony. Habían sido cuidadosos con la selección, habían oído hablar de Smarties y Beach Mare, y pensaron que la mejor opción era uno que ya hubiera sido doméstico, y posteriormente dado en adopción. La desventaja era que, en tales casos, los únicos Fluffies eran antiguas víctimas de maltrato que habían sido abandonados después de dejar de ser divertidos, o aquellos que habían sido rescatados por familiares o amigos de los propietarios maltratadores. Mamá y papá entraron al centro de rescate y se sintieron mal al instante. El lugar estaba dividido en dos secciones, que, según les explicó un miembro del personal, eran para cada tipo de rescate. Cada sección estaba llena de contenedores para Fluffies individuales, más grandes que un transportín típico, pero al final eran lo mismo. No podían arriesgarse a tener varios Fluffies en los mismos corrales, explicó el miembro del personal. Se enojaban con mucha facilidad, lo que provocaba peleas y... Los primeros fueron los maltratados físicamente. Les faltaban miembros, alas, cuernos, ojos, orejas, lenguas, genitales. No había ni un solo Fluffy completo en toda la zona. Todos tenían un aspecto miserable. La mayoría ni siquiera estaban emocionados ante la perspectiva de un nuevo hogar, porque no importaba dónde estuvieran, seguirían estando incompletos. La segunda sección era, según les dijeron, para los que estaban físicamente intactos, pero habían sufrido de una manera tan singular que habían quedado con un trauma duradero. Muchos de los contenedores tenían carteles pegados en los que se enumeraban las preocupaciones, según palabras del empleado, del Fluffy en cuestión. Había uno que llevaba unos tapones para los oídos especialmente diseñados, ya que había sido atormentado a diario con bocinas y música a todo volumen.
Había otro que se quedaba inmóvil como una estatua cuando pasaba algún humano, lo cual, según el cartel, se debía a que su último dueño había jugado con él a un cruel juego de luz roja, luz verde, y solía hacerle daño si lo veía moverse. Ahora se quedaba completamente inmóvil cuando había humanos cerca, lo que le había llevado a pasar hambre más de una vez. Mamá y papá estaban a punto de perder la esperanza, cuando por fin lo vieron. Una nueva incorporación al centro de rescate. Popsicle, con su pelaje azul helado y su melena verde azulada, que tenía los ojos azul oscuro más bonitos y la sonrisa más encantadora. ¿Hola? Susurró nerviosa mientras se acercaba al frente de su contenedor. Yo soy Popsicle. El corazón de mamá se derritió de inmediato, lo cual era irónico, dado el nombre de Popsicle. Ella y papá leyeron el cartel y comprendieron de inmediato en qué se estaban metiendo. Al último dueño de Popsicle le gustaban los juegos. Había inventado un juego nuevo cada día, en el que el objetivo siempre parecía ser hacer daño a Popsicle. Estaba el juego del agua hirviendo, luego el de la trituradora, otro con dardos, había uno con chinchetas, otro con spray de pimienta, otro en el que le ponía una venda en los ojos y la perseguía mientras chocaba su cabeza contra muebles y paredes. A pesar de todo, Popsicle había salido casi ilesa, externamente, al menos. El letrero indicaba que tenía frecuentes terrores nocturnos y que se alteraba con muchas palabras, siendo juego la peor. Pero no importaba. Popsicle les había conquistado y estaba claro que ella también les había cogido cariño. Ese mismo día, rellenaron los papeles y esa misma tarde se fueron a casa con ella. Mamá sintió que Popsicle por fin se calmaba y se dejaba caer lentamente en sus brazos. La llevó suavemente a su dormitorio con una almohada de sofá en la otra mano. Puso la almohada a los pies de la cama, como de costumbre, y colocó suavemente a Popsicle sobre ella, cubriéndola con la manta para mantenerla caliente. Pero incluso, mientras Popsicle dormía tranquilamente, agotada por su sufrimiento anterior, no podía deshacerse de la sensación de que las garras de su viejo papi seguían hundidas de algún modo en lo más profundo de su corazón, de su mente y de su alma. Y ese fue el primer video del mes. ¿Qué les pareció, gente? Me encantaría sentir todo su apoyo en mí. Así que si este video llega a, digamos, 1500 likes, subiré un adelanto del siguiente video en el stream de la semana. No sé si eso es un buen incentivo, pero bueno, ya es algo, ¿no? Por último, quiero proponer un pequeño juego. En el video repetí en varias ocasiones 2 palabras. El primero que comente qué palabras son y qué cantidad de veces las dije, ganará una ilustración para el próximo stream. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por seguir creyendo en mí. Hasta luego. Momento, si te gusta mi contenido puedes ayudarme a seguir creciendo, dándole like, compartiendo y comentando. Acompáñame en los directos todos los fines de semana, donde hago cosas en vivo, charlamos y compartimos ideas. Ayúdame a crecer siguiéndome en cualquiera de mis redes, o si tienes una necesidad enfermiza para apoyarme, puedes convertirte en miembro del canal o ser mecenas en mi Patreon, para así obtener beneficios especiales. Conmigo será hasta el próximo video. Adiós.